Hello class, how are you? My name is Gisela and this is the channel Inglesparatuvida. Today I would like to practice with you an exercise concerning about frequency, when we want to express our frequency depending on the activities that we are doing. Have a look at here. Over here we have some expressions, not exactly adverbs, but also frequency expressions that express the regularity in which we do certain activities, right? Let's check them. We have never, that means nunca, always, that means siempre, often, that means raras veces, once a week, that means una vez por semana, sometimes, that means frecuentemente, usually, that means casi siempre, daily, that means diariamente, regularly, that means regularmente, twice a month, that means dos veces al mes, every day, that means todos los días, hardly, that means casi no hago esta actividad, rarely, muy raras veces, seldom, así como que una a las 500, una vez a las 500. Entonces, vamos a ver las preguntas. Number 1, how often do you eat fish? Okay, this question is directed to you. How often do you eat fish? You can say, I eat fish, I never eat fish, I always eat fish, I often eat fish, I eat fish once a week, I sometimes eat fish, I usually eat fish. Pero te das cuenta que cuando estamos utilizando un adverbio de frecuencia, como never, always, often, lo ponemos en el medio entre el I y el verbo. Podemos decir, I never eat fish. El sujeto, I, el adverbio, never, eat, después, I never eat fish. Entonces, el adverbio va al medio entre el sujeto y el verbo. Pero cuando ya son expresiones como once a week, lo pongo al final. Y puedo decir, I eat fish once a week. También puedo decir al revés. Once a week, I eat fish. Entonces, lo coloco al inicio o al final de la oración. Number 2. How often do you drink wine? ¿Con qué frecuencia tomas o bebes vino? I drink wine daily. Esta es una de las que va al inicio o al final. I regularly drink wine. Esta va al medio. Este adverbio va al medio. I drink wine twice a month. Puede ir al final, puede ir al inicio. I drink wine every day. Al final o al inicio también. Every day I drink wine. I hardly drink wine. Esta va al medio. I rarely drink wine, también al medio, entre el sujeto y el verbo. I seldom drink wine, también al medio. Entonces, las expresiones más largas como once a day, once a week, twice a month, las podemos colocar al inicio o al final de la oración. Number 3, how often do you watch TV? How often do you watch TV? I always watch TV. I often watch TV. How often do you ride a bike? ¿Con qué frecuencia montas bicicleta? I rarely ride a bike. I seldom ride a bike. How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia vas a nadar? I never go swimming. I always go swimming. I daily go swimming. How often do you sing songs? I never sing songs. I rarely sing songs. ¿Con qué frecuencia cantas canciones? How often do you drink soda? ¿Con qué frecuencia bebes bebidas gaseosas? I sometimes drink soda. I usually drink soda. How often do you eat chocolate? ¿Con qué frecuencia comes chocolate? I never eat chocolate. I rarely eat chocolate. I usually eat chocolate. How often do you cook? ¿Con qué frecuencia cocinas? I cook once a week. How often do you smoke? I never smoke.
How often do you dance? I dance regularly. Puede ir al inicio o al final, ¿ok? Vamos a hacer la pronunciación de los adverbios y expresiones de tiempo. Let's repeat. Never, never, always, always, often, often, once a week, sometimes, sometimes, usually, usually, daily, daily, regularly, regularly, twice a month, every day, hardly, hardly, rarely, rarely, seldom, seldom. Y ahora vamos a repetir las preguntas como hacemos siempre nuestro drilling. Ustedes saben que esa es parte de la metodología del canal Inglés para tu Vida. Lo he explicado en muchos videos que el drilling nos ayuda no solamente a la correcta pronunciación, a la correcta entonación, también a fijar el concepto de la estructura gramatical y que ya se nos quede grabado en nuestra mente cómo producir estas oraciones. Let's repeat. How often do you eat fish? How often do you eat fish? Number 2. How often do you drink wine? How often do you drink wine? Number 3. How often do you watch TV? How often do you watch TV? Number 4. How often do you ride a bike? How often do you ride a bike? Number 5. How often do you go swimming? How often do you go swimming? Number 6. How often do you sing songs? How often do you sing songs? The next. How often do you drink soda? How often do you drink soda? The next one. How often do you eat chocolate? How often do you eat chocolate? The next. How often do you cook? How often do you cook? The next one. How often do you smoke? How often do you smoke? Finally, how often do you dance? How often do you dance? Y ustedes me dirán, ¿y ahora qué le pasó a la profesora que está repitiendo esto rápido? Pues como les decía en el video anterior, la entonación de todas maneras tiene una velocidad. Si a ustedes les parece que está muy rápido, te recomiendo que lo pauses, ¿sí? Recuerda que no estamos en el primer video, estamos en el video 850 y algo, y ya en este nivel lo que estamos haciendo es practicar las mismas preguntas que podemos ver en un nivel básico, pero con la velocidad y la entonación un poquito más acelerada, para que vayas viendo cómo pronunciarlas, cómo producirlas y que suenes de una manera natural. Te recomiendo que al final de cada una de las frases lo pongas en pausa para que lo hagas a tu ritmo, a tu propia velocidad, hasta que tomes la velocidad que yo les estoy presentando, ¿sí? Que tampoco es muy rápida, es regular todavía. Les invito a que se suscriban al canal Inglés para tu Vida desde su cuenta en Gmail. Es muy sencillo suscribirse con solamente un clic al botón de suscribirse. Ya están suscritos. Le dan un clic a la campanita sonora para que les llegue la notificación auditiva cada vez que colocamos videos, que es muy seguido, y así tengan los videos en orden secuencial y, como digo siempre, para que tengan su dosis de inglés al día. Estoy tratando de poner 3 videos al día para que tengan sus videos cada 8 horas y los puedan practicar, así como las medicinas, pero esta vendría a ser como una vitamina excelente, aprender inglés, y así logren su objetivo de pensar en inglés y poder comunicarse. Que tengas un excelente día. Todo mi agradecimiento va hacia ti por preferir el canal Inglés para tu Vida. Bye.